Buenos días, el día de hoy les vamos a exponer el trastorno de tics. El equipo está conformado por Miguel Ángel García Hernández, María Guadalupe Cortés Díaz y yo, Alondra Excel Vivero Cervantes. Bueno, vamos a iniciar dando una pequeña definición de lo que es la adherencia al medicamento. La Organización Mundial de la Salud define adherencia terapéutica como el grado en el que el comportamiento de una persona para tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios de modo de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria. Bueno, en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la adherencia al tratamiento como un problema mundial, ya que aunque en la ciencia se tengan muchos avances respecto a tratamientos, respecto a la salud y muchos descubrimientos, pues estos no tienen como muchos frutos, ya que las personas no tienen una buena adherencia al medicamento, no se lo toman a sus horas, no se lo toman los días que le tocan, lo suspenden si ya se sienten bien. También porque siguen teniendo hábitos que les generan daños, como por ejemplo comer comida chatarra, comer grasas o comer pues comidas que se les han prohibido por su enfermedad. También no realizar ejercicio, tomar como bebidas alcohólicas, fumar, tomar drogas, no realizar ejercicios. Bueno, son factores que contribuyen para que el medicamento no tenga los beneficios que debe de tener. Entonces, pues como ya lo mencioné, la Organización Mundial de la Salud lo define como un problema mundial. Menciono esto porque en la adherencia al medicamento, en el cambio de esos hábitos que dañan, es donde entran los psicólogos, es donde entran en la medicina conductual para cambiar, lograr un cambio en la persona, que la persona sí se adhiera a los medicamentos, que encuentre esas razones para adherirse a los medicamentos o descubra por qué no toma los medicamentos o sepa cómo cambiar esos hábitos que le dañan. Entonces ahí entramos nosotros. Bueno, vamos a iniciar ahora sí, ¿qué es el trastorno de tics? Los tics se han definido como movimientos repetitivos, no rítmicos y estereotipados, resultantes de contracciones musculares súbitas, abruptas e involuntarias. Un tic es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente y no rítmico. Las causas de estos, en la mayor parte, las causas son desconocidas. En el síndrome de Tourette se han encontrado en investigaciones que muchas veces es, por ejemplo, si algún familiar antes tuvo esta enfermedad, pues es probable que también yo lo tenga, por ejemplo. Eh, en, en la mayoría de los casos, los tics se encuentran o se detectan en una edad como de entre los 3 y los 5 años. Ahí es cuando se tienen mayor pronóstico. Sí se pueden detectar en años posteriores, pero la mayoría es antes de los 18 años. Muy bien, continuamos con las características de los tics. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos en alguna ocasión pues, presentado un tic, uno o varios. Eh, por ejemplo, cuando te paras a exponer en frente de la clase y te pones nervioso, te empieza a parpadear pues el párpado o empiezas a chasquear la lengua. Esos son tics, pero obviamente que hagas esto no quiere decir que tengas el trastorno. Cuando se tiene el trastorno, principalmente eh, sucede una sobreproducción de neurotransmisores, entre ellos la dopamina. Se genera una sobreexcitación a nivel muscular. Esto en los casos pues, más leves se da en los músculos faciales y también podría haberse involucrado el lóbulo frontal debido a que hay problemas de control. Cuando tenemos tics tenemos problemas de control y problemas para controlar los impulsos.
porque estos son involuntarios. Existiría un déficit en la toma de decisiones, que es donde se ve controlado por el lóbulo frontal, que vemos en esta imagen de aquí del cerebro, donde está iluminado en la parte de enfrente. Okay. Existen los tics motores y los tics vocales. En los tics motores simples encontramos contracciones repetitivas y rápidas de músculos de manera aislada, como son parpadeos, encoger los hombros o chasquear la lengua. Y están los tics motores complejos, que son participación de grupos de músculos que llevan a cabo un movimiento elaborado. Y aquí podría encontrarse la ecopraxia, que es la imitación o repetición de gestos o movimientos corporales de otras personas. También podría ser copropraxia, que es la realización de gestos obscenos de forma maleducada, como alargar el dedo en medio, por ejemplo. O gestos sexuales, que son ya pues más demostrativos, como cosas que entre culturalmente se podría decir que conocen las personas y que saben que son gestos sexuales. Los tics motores se refiere a tics que tienen que ver con movimientos musculares, y también están los tics vocales. Igual aquí hay simples y complejos. En los simples están sonidos bruscos breves sin sentido y que interrumpen el habla, como gruñidos, carraspeos o gritos. Y los complejos, en los complejos hay una emisión de palabras o frases que interrumpen el habla, como la palilalia. La palilalia es una acción repetitiva y totalmente involuntaria de una palabra que ha dicho otra persona o que ha dicho la misma persona. O también podría ser de una misma sílaba. Es similar a la tartamudez, solo que en la palilalia actúa a nivel mental, mientras que el tartamudeo es a nivel motriz. También se encuentra la ecolalia, que esa consiste en repetir una palabra o la frase que acaba de oír de otra persona o incluso que él mismo la ha dicho. Y la coprolalia, que es la verbalización de obscenidades. Estas obscenidades muchas veces son gritadas. Eh, Más adelante va a haber un ejemplo para observar esta parte de la coprolalia en el síndrome de Tourette y en el trastorno de tic persistente. Bueno, los tipos de trastorno de tics es un espectro que se divide en tres. Está el síndrome de Tourette, el trastorno de tic persistente y el trastorno de tic transitorio. Cada uno tiene sus características distintas y ahorita las vamos a ver para diferenciarlas cada uno. Bueno, el síndrome de Tourette se podría decir que este es el síndrome del espectro de tics más crónico. Se le llama así el síndrome de Gilles de la Tourette también por pues, por este científico que fue el que investigó a fondo esta enfermedad. Se le puso en su honor el nombre de Tourette. Es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. El síndrome de Tourette se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. Esta parte final es de vital importancia para diferenciar entre los síndromes. Aquí dice que el síndrome de Tourette presenta características de los tics motores y fónicos o vocales, como los vimos anteriormente. Entonces, este síndrome tiene los dos tics y tiene que perdurar durante más de un año para considerarse como el síndrome de Tourette. Bueno, continuando con los criterios diagnósticos del DSM-5 para el síndrome de Tourette, como ya lo mencionó mi compañero, estos tres síndromes o estos tres trastornos pues se diferencian más que nada por la duración y porque algunos presentan ambos tics como motores y vocales, otros solamente motores o vocales y otros pues la duración es mínima. Para el síndrome de Tourette tenemos que deben de tener los dos o más tics motores y al menos un tic vocal. Aquí poniendo que, por ejemplo, los tics motores pueden ser parpadear, encoger los hombros, hacer una mueca. Y en lo vocal, pues puede tararear,
hacer como que va a toser, aclararse la garganta, a gritar alguna palabra y pues no todos pueden ocurrir al mismo tiempo o se pueden ocurrir al mismo tiempo. Tiene que tener una duración de al menos un año. Estos no tienen que ocurrir como diario, pueden ocurrir, se puede presentar uno ahorita y pasar tiempo y se presenta otro, pero desde el primer momento en que aparece el primer tic hasta dentro de un año tienen que estar apareciendo estos tics. Los tics deben de haber comenzado antes de los 18 años y los síntomas o los tics no se deben relacionar al consumo de algún medicamento o al consumo de drogas o alguna otra afección. Como acabamos de ver en este caso de la chica chilena, es bastante pues, apreciativo cómo sucede el síndrome de Tourette. Es un síndrome que afecta su vida diaria, que le ocasiona pues muchas veces problemas sociales. De alguna manera vemos que esta chica también intenta dar esa otra cara de que se puede demostrar que se puede vivir pues su vida diaria, aunque se padezca este síntoma, de alguna manera le ve la parte positiva y ella comenzó a hacer videos y a mostrar lo que le sucedía con su enfermedad y pues la gente lo aceptó bastante bien. Y entonces es importante también mostrar, mostrar cómo sucede todas las enfermedades, porque mucha gente no lo conoce, no conoce este síndrome y es por eso que existe el estigma. Entonces, el saber cómo funciona, el saber que es algo involuntario, muchas veces pues ayuda a integrarlos a todas estas personas. Vemos aquí que la chica pues presenta los tics motores y tics vocales. Esa es la característica del síndrome de Tourette. Como lo comenta también ella desde niña fue que comenzó con esto. Vemos que tiene palilalia y coprolalia. Y bueno, esto es el síndrome de Tourette. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Valentina Quintana, tengo 15 años y soy de Chile, Temuco. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios. Esta puede durar años o también puede durar toda la vida. En solo 8 días, este testimonio tiene más de 2,5 millones de reproducciones. Una campaña personal para visibilizar las dificultades que viven, según estimaciones, casi 12.000 personas en Chile. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se visibilizó en nuestro país en 1974 a partir del relato de un joven de 14 años llamado Agustín Arenas. Esta fue la primera vez que conocimos el síndrome de Tourette, al menos en televisión. El problema de Agustín estaba en su cerebro. Por ese entonces se pensaba que tenía que ver con el mal funcionamiento de algunos genes. Han pasado más de 40 años y hoy se sabe que en esta enfermedad podrían estar involucrados más de 1.000 genes distintos. Movimientos involuntarios, al comienzo sutiles. En términos sencillos, la raíz del problema está en la comunicación entre diferentes regiones del cerebro y que se manifiesta en la niñez. En esa edad, porque está catalogado dentro de uno de los trastornos del desarrollo del sistema nervioso o también se llaman de neurodesarrollo. Hasta ahora se sabe que parte de esto sucede cuando comienzan a formarse las primeras conexiones neuronales. En el caso de Valentina, Como a los 8 o 9 años por ahí, empecé con el tic así del ojo. Y hacía mucho, después hacía... Y ahí mis papás me decían, vale, déjate de sorbetear, de ahí te van a estar diciéndote capitán sorbete, cosas así. Valentina ya aprendió a convivir con sus tics. De hecho, comparte su día a día en redes sociales. Que si una persona se está moviendo en la calle, no es que no sea normal, pero entre comillas sí, no es normal. Y que la gente se diera cuenta, ya, esta chica tiene síndrome de Tourette, este chico tiene síndrome de Tourette. Bueno, pero
En fin, ya solté como lo que quería. Mucha gente me molestó por mucho tiempo y la verdad yo quería que me dejaran de molestar. Para ella, actos cotidianos como comer o maquillarse pueden ser desafíos titánicos. Valentina, en todo caso, dice que lo más importante es Poder ayudar a la gente que tiene síndrome de Tourette y no solamente el síndrome de Tourette, sino que también otra enfermedad o ni siquiera que tengan una condición, solamente que influenciarlos, decirles que esta vida es linda, que ustedes pueden seguir adelante. una enfermedad hereditaria que, se cree, está subdiagnosticada y a pesar que aún no existe una cura, hay algunos tratamientos experimentales. Posibles terapias de tipo celulares a través de la utilización de tecnologías de stem cells, que en el fondo son células embrionarias, las cuales se pueden diferenciar en neuronas y realizar tipo de terapias celulares, trasplantes celulares en particular. Una pequeña luz de esperanza para combatir o al menos minimizar los síntomas de una enfermedad genética que Valentina, con mucho éxito, volvió a visibilizar. Por lo que yo creo, la gente no está muy Pasamos al informada. trastorno de tic persistente. Se desconoce la prevalencia exacta de los trastornos de tics en adultos. Sin embargo, los trastornos motores comienzan por definición antes de los 18 años y en muchos casos tienden a remitir espontáneamente. Se cree que el trastorno de tic motor persistente está presente en menos del 3% de niños y adolescentes. Por lo tanto, la prevalencia en adultos es probablemente significativamente inferior al 3%. El trastorno del tic persistente es similar al síndrome de Tourette, solo que en el trastorno de tic persistente solo se muestra o solo se presenta uno de los tics, ya sea el motor o el vocal, pero no puede ser la combinación de ambos. Siempre este trastorno también tiene que empezar antes de los 18 años para que se diagnostique. Después vamos a ver el trastorno de tic transitorio para saber cómo se diferencian. Y el trastorno de tic persistente, como les comento, pues presenta uno de los dos tics, solamente vocal o solamente motor. Vamos a ver también un ejemplo de trastorno de tic persistente más adelante. Bueno, los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno de tics persistente es, como ya les mencioné anteriormente, se debe de tener solamente tics motores o tics vocales y pues se pueden presentar uno o más tics motores, pues parpadear, encoger los hombros, o si son tics vocales, pues también pueden ser uno o más tics y puede ser tararear, aclarar la garganta, gritar, etcétera. Pero pues ya les mencioné, no pueden ser ambos, tics motores y tics vocales, no. Los tics se tienen que comenzar antes de los 18 años. Al igual, pueden aparecer varias veces al día, casi todos los días, o pueden aparecer hoy, pasar un periodo y volver a aparecer, pero estos tienen que aparecer desde el primer tic que se tuvo hasta después de más de un año. Pues la duración tiene que ser más de un año. Los síntomas, al igual, no se tienen que relacionar al consumo de medicamentos por otra afección, al consumo de drogas o a cualquier otra enfermedad. Bueno, a continuación vamos a presentar un caso más. Bueno, esto es de una película, una película bastante pues famosa, se podría decir, y cómica. Yo cuando estuve investigando sobre el tema, inmediatamente recordé la película. Aquí se presenta bueno, la chica menciona que tiene síndrome de Tourette. Sin embargo, al verlo me di cuenta que más muestra signos de tics vocales. Sí presenta un poco de tics motores, pero más que nada vocales, entonces lo puse como un ejemplo de tic persistente que van a ver enseguida. Hola, ¿Está Ruth? ahora abajo. ¡Maldición! Lindo día. Sí. ¡Embárratelo en la cara! Rayos. ¿Qué sucedió?
Lo siento. Es que tengo el síndrome de Tourette y hace que me den ataques incontrolables. Eso no es tan malo. Sí, es cierto. Te haces a la idea. ¡Basura! ¡Antro! ¡Troglodita! Sí, hay lugares a donde no puedo ir. ¡Oh, pestoso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿De qué estás hablando? Casi no se nota. ¡Excremento! ¡Baboso! ¡Apestoso! No puedo ir a lugares como iglesias. ¡Ah, vulgar! Ni acercarme a escuelas. ¡Inútil! ¡Eres un torpe! Básicamente a ningún lado. ¡Menso! ¡Tonto! ¡Parásito! ¡Rata! ¡Rata! ¡De estiércol! Oye, subamos la capota. Pondré el aire acondicionado. Tal vez quieras llevarme a casa. No. Oye, tengo una idea. Estoy nerviosa. Hay mucha gente aquí. Descuida. ¡Come basura! Lo sé, eso era safe. ¿Qué piensas del otro equipo? ¡Cretinos! ¡Sí! Y ese pitcher, digo, deja las tácticas y lanza ya. ¡Bola tiesa! ¡Bola tiesa! ¡Sí! ¡Bola tiesa! Aquí se necesita un strike tieso. El otro equipo es una manada de apestosas bebitas. ¡Inútiles! ¡No tenían que sacarlo! ¡Torpe animal! ¡Vendido! 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 Bueno, pues este es el ejemplo del tic persistente. Como vieron, menciona a la chica que tiene síndrome de Tourette, y tal vez sí, creo que en el resto de la película se muestra un poquito más de los tics motores. Sin embargo, por lo que más destaca son los tics vocales. Vemos que la chica tiene mucha coprolalia y palilalia, entonces por eso lo decidí poner aquí en el tic persistente. Recuerden que el tic persistente pues se diferencia del síndrome de Tourette en que solamente es uno de los dos tics, ya sea solamente que presente tics motores o que solamente presente tics vocales. ¿Ok? El trastorno de tic transitorio es el último de los tres del tercer espectro, digamos, del trastorno. El trastorno de tic provisional o tic transitorio es una afección en la cual una persona hace uno o muchos movimientos o ruidos, que son los tics, breves y repetitivos. Estos movimientos o ruidos son involuntarios, y o sea que no se lo propone la persona en hacerlos. Básicamente, como pueden ver, las definiciones son pues iguales porque básicamente lo mismo, los mismos síntomas. Sin embargo, lo que diferencia el trastorno de tic, como también van a ver, de tic transitorio, como van a ver en los criterios del DSM, es que es la duración. Aquí pues no va a ir más allá del año, y los tics pues son, como dice el nombre, son transitorios. Bueno, en los criterios diagnósticos del DSM-5 se tiene que aquí sí se puede tener uno o más tics motores, y al igual se puede o no tener los tics vocales. Pues también son parpadear, encoger hombros, tararear, aclararse la garganta. Estos no pueden aparecer por más de 12 meses seguidos. Estos son de corta duración, como mínimo unos 6 meses. Estos tienen que haber comenzado antes de los 18 años. No se debe relacionar como los anteriores al consumo de algún medicamento, a alguna otra enfermedad, al consumo de drogas, y no se debe de haber recibido un diagnóstico del síndrome de Tourette o del trastorno de tic persistente. Bueno, en pronóstico tenemos los tics simples de inicio en la infancia, generalmente se autolimitan y no precisan tratamiento. Esto quiere decir, como ya les mencioné en un principio, los tics aparecen mayormente entre los 3 y los 5 años,
pueden aparecer en edades posteriores, pero siempre antes de los 18 años. Que persistan o no hasta después, pues eso ya es diferente. Cuando muchas veces los tics se pueden autolimitar y si no son muy graves, a veces cuando aparecen en la infancia les causa más problema a los padres o a las personas que están en el entorno que al mismo niño que tiene los tics. Entonces, cuando al niño no le generan problemas como en la escuela, o que le hagan bullying, que no pueda desarrollar bien sus actividades, pues normalmente no es medicado, más bien se tiene como medicado farmacológicamente, más bien se tiene como terapia cognitivo-conductual o terapia psicológica. Cuando persisten, frecuentemente un curso fluctuante mejoran en periodos de menor tensión emocional y en general con la edad. También se tiene datos de que los tics aparecen cuando la persona está como en mayor tensión, en mayor estrés, con mayor ansiedad, es cuando aparecen mayormente los tics y más persistentes. Ya como les mencioné, si estos son muy intensos, tienen mucha duración, son muy frecuentes y perjudican las actividades de las personas, tiene problemas para desarrollarse, qué sé yo, en su trabajo, en su escuela, le hacen bullying, sufre burlas por estos tics, tiene lesiones por estos tics, ahí sí se inicia un tratamiento farmacológico. Bueno, en cuanto al tratamiento psicológico, se dice que bien no hay una cura para el síndrome de Tourette, sin embargo, sí existen tratamientos para ayudar como a controlar estos tics. Hay algunas personas que estos tics no les interrumpen en sus actividades diarias, por lo tanto, pues no necesitan tratamiento. Sin embargo, hay medicamentos y tratamientos conductuales para casos en los que los tics son ya dolorosos, causan lesiones, interfieren en los estudios, en el trabajo o les causan estrés. Y pues aquí es cuando ya se tiene un tratamiento, como habían mencionado anteriormente. Como primer tratamiento está el de inversión de hábito y se compone de dos etapas principales. La primera es el entrenamiento para incrementar la concientización y aquí es cuando la persona debe de identificar en voz alta cada tic. Y en segundo es el entrenamiento en la respuesta incompatible o sustituta. Y aquí la persona puede aprender a hacer una conducta nueva que no puede suceder al mismo tiempo que el tic. Por ejemplo, si tiene el tic de tocarse la cabeza, puede cruzarse de brazos o tener las manos en las rodillas. Algunos componentes de la técnica de inversión de hábito es el autorregistro de los tics, revisión en detalle las inconveniencias de los tics, como las molestias que los tics les ocasionan, y para hacer sus actividades. Y está la descripción y detección de los tics, es como detectar cuándo ocurren y la ocurrencia de estos. Está también la identificación de las sensaciones asociadas con los tics, identificar de las situaciones que afectan la ocurrencia de los tics, como por ejemplo en qué situaciones ocurren más estos tics. Aprender a relajarse, porque se dice que el estrés ocasiona más ocurrencia de estos tics y como tener técnicas de relajación reduce esta ocurrencia. Está aprender y practicar las reacciones incompatibles con los tics, es como ya había mencionado, hacer una conducta sustituta para que no pueda suceder al mismo tiempo la conducta y el tic. Está el ensayo del control de los tics, el apoyo social, que es que tu familia, tus amigos en la escuela conozcan de tu padecimiento y te apoyen de cierta forma para que tengas menos
complicaciones en este síndrome de Tourette. Está la exhibición de la mejora. Aquí es como hacer actividades que antes no podías hacer por la ocurrencia de los tics, reunirte con personas que antes evitabas por esta ocurrencia de los tics. Como segundo está la intervención global de comportamiento para tics, por sus siglas CBIT. Este tratamiento es de 8 sesiones en un periodo de 10 semanas y este también incluye la inversión de hábitos, además de la educación sobre los tics para entenderlos mejor, técnicas de relajación. En esta intervención el terapeuta puede, si es en el caso del niño, trabaja con el niño y sus padres, y en el caso del adulto, pues trabaja con el adulto que padece el síndrome de Tourette. Y pues les enseña a comprender los tipos de tics y entender cuáles son las situaciones en las que los tics pueden empeorar. Y si es posible, se hacen cambios en su entorno y la persona aprende una conducta nueva que debe de realizar en lugar del tic. Y esto sería la inversión de hábito o también contradiccionamiento. La CBIT tiene 3 componentes. El primero es el entrenamiento para crear mejor conciencia de sus tics y las circunstancias que los rodean. Es como saber por qué le ocurren los tics y conocerlos mejor. El entrenamiento en cómo desarrollar respuestas competitivas, las cuales puedan eventualmente sustituir los tics. Es como ya mencionaba, hacer una conducta sustituta y hacer cambios prácticos y útiles para controlar la severidad de los tics, como las técnicas de relajación, cambiar de hábitos, etc. La psicoterapia conductual, específicamente pues la intervención global de comportamiento para tics, y también otra técnica que es la exposición con prevención de respuesta, son como tratamientos más recomendados en primera línea para niños y adultos, cuando pues la psicoeducación no es insuficiente. Y por otro lado, las técnicas de relajación solo se recomiendan como intervención de segunda línea, como apoyo a estos tratamientos. Por otro lado, los medicamentos pues no eliminan por completo el tic, pueden ayudar a controlarlos, pero no los eliminan. Puede ser que existan que estos medicamentos les sirvan a algunas personas, pero no a todas les sirven. Y pues los medicamentos afectan de manera diferente a cada una y es posible que a alguna persona sí le sirva, pero a otra no. Por último, vamos con la parte de los niveles de prevención en los tics, en el trastorno de... Bueno, en prevención primaria encontramos que sería reconocer antecedentes genéticos y reconocer los primeros síntomas durante la infancia. Como hemos visto a partir de toda la información, es en la infancia donde se presentan los primeros síntomas y es aquí donde tenemos que poner atención. Si vemos que el niño está presentando ya algunos tics motores o tics vocales, pues en el preciso momento ir a atención médica para saber qué es lo que está sucediendo. La parte de los antecedentes genéticos también, si algún familiar ya presentó trastorno de tics, probablemente sea un indicio de que también este niño que los está teniendo vaya a presentar un trastorno pues ya crónico. En la prevención secundaria, que sería cuando ya se encuentra la enfermedad, podríamos implementar psicoterapia para la salud mental del paciente, terapia grupal donde las personas que tengan el trastorno puedan compartir sus experiencias, cómo viven su día a día y eso ayuda también entre los pacientes. El seguimiento correcto del tratamiento farmacológico, como mencionaba la compañera en el apartado anterior, el tratamiento médico o farmacológico es bastante importante, aunque en realidad pues no se puede decir que el medicamento lo hace todo. Sin embargo, un buen seguimiento del tratamiento farmacológico ayuda muchísimo a la inclusión de la persona, pues te genera
regulación a nivel hormonal y neuronal y te ayuda muchísimo a controlar los tics. Entonces, pues en su vida diaria les ayuda bastante esto. Tener una sana alimentación, pues la alimentación ayuda bastante en el día a día, seas enfermo o no. Llevar una buena alimentación siempre va a ser necesario. Así como evitar también las bebidas o los productos estimulantes como el café o bebidas energéticas, porque estas suelen ponerte muy activo, muy nervioso y ese es un factor que alimenta los tics. Y el practicar algún deporte o algún arte también es como mantener la mente activa y despejada y ocupada en otras cosas. Eso sería en la prevención secundaria y en la prevención terciaria ya sería más enfocada hacia los familiares, hacia personas que no conocen el síndrome. Y aquí podríamos administrar psicoeducación con alguna ponencia sobre qué son los tics, que cómo funciona el trastorno de tic persistente, el transitorio o el síndrome de Tourette, y pláticas sobre inclusión. Y no solamente para este trastorno, para esta enfermedad, siempre es bueno que todas las personas conozcan sobre todo los trastornos, ya sea como el depresivo o el TOC. Es bueno que todos conozcamos el funcionamiento y qué personas pueden presentarlo, porque como vieron en los videos pueden parecer personas pues normales, entre comillas, y, y al ver los síntomas pues se causa un estigma social y solemos hacerlos a un lado y las mismas personas pues al notarse así pues pueden presentar depresión o algún otro tipo de trastorno. Entonces es sustancial tener información sobre esta y sobre todas las enfermedades. Aquí mostramos nuestras referencias y este ha sido el tema de trastorno de tics. No duden en ponerla en los comentarios y les agradecemos por su atención.